Estamos hablando sobre comercio internacional. José Albán decía que lo primero que debe tener una empresa es una certificación de calidad a nivel internacional. ¿Por qué es tan importante una certificación a nivel internacional? A ver, primero para demostrar que efectivamente el producto cumple con los estándares de calidad exigidos en los mercados internacionales. Ahora hay una gran competencia, todos los países exportan y exportan con más o menos la misma calidad, más o menos a los mismos precios, más o menos con los mismos estándares. Entonces, quien logra identificarse por productos de una gran calidad son los que primero se imponen en los mercados. Pero no solamente está en demostrar calidad en el producto, también hay que demostrar algunos aspectos exigidos en el comercio internacional. Por ejemplo, el tema de los empaques. ¿Cuántas veces se ha devuelto o han fallado negociaciones que involucran altos volúmenes de dinero cumpliendo el producto con los estándares internacionales, pero el empaque no cumplió con los estándares exigidos en los mercados internacionales, sobre todo a países europeos, países industrializados? Yo conocí el caso de una empresa colombiana que exportó unos productos del sector metalmecánico empacados en unas cajas de madera, y resulta que esa madera en Canadá es considerada madera preciosa y no podía utilizarse para efectos, para productos de empaque, ¿sí? Entonces ese fue causante de que la mercancía, cuando tocó puerto canadiense, lo devolvieron para puerto colombiano, simplemente porque no se utilizó una madera industrial para esos casos. Muy bien, entonces ya tenemos una certificación, ahora tenemos que buscar clientes que puedan comprar nuestros productos o servicios. ¿Cómo podemos ser efectivos en obtener ese tipo de clientes en el mercado internacional? Las cámaras de comercio, las entidades de apoyo al comercio internacional en todos los países y que yo conozca acá, latinoamericanos, centro, suramericanos, todos los países tienen unas organizaciones de apoyo al comercio internacional con unas bases de datos muy nutridas de quiénes en el exterior requieren esos productos, ¿sí? ¿Qué cantidades? Entonces, lo mejor es recurrir a esas bases de datos, a esas fuentes, a que me indiquen dónde está el potencial comprador de mi producto. ¿Hay un estándar internacional para yo poder ofrecer mis productos o servicios en el mercado internacional? Estándar en términos de... En términos de contrato, ofertas pro forma, ¿qué tengo que yo enviarle a ese potencial cliente o cómo yo entro en primer contacto con él y después qué le envío para que él tome la decisión de comprar mis productos o servicios? Exactamente, se le presenta una oferta del producto o del servicio que se está ofreciendo, se invita a una negociación donde hay que tener en cuenta el término de negociación. El término de negociación es el punto donde se transfiere la responsabilidad del comprador al vendedor en una negociación. Es decir, yo le entrego la mercancía en mi puerto de origen o en mi aeropuerto de origen, eso debe quedar previamente pactado en la negociación, lo mismo que el medio de pago. Fundamental ahí porque se está negociando con personas extrañas, con unas culturas muy diferentes, entonces para eso existen los medios de pago que son los créditos documentarios a través de los cuales me va a pagar el comprador mi producto, que finalmente los que intervienen en esta negociación son bancos, un banco beneficiario que me respalda a mí que efectivamente me hagan el pago en los términos que se dijo, y un banco corresponsal del comprador en el exterior. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta en la negociación. Términos de entrega, tiempos de entrega, medios de transporte a utilizar, todo el proceso de la logística. Me imagino que calidad del producto, cantidad de producto disponible, capacidad para entregar más si uno exige, qué pasa si no. Una pregunta, ¿qué es precio CIF y precio FOB? Que he escuchado mucho en el comercio internacional. Sí, el valor CIF y el valor FOB de la mercancía son los términos bajo los cuales se negocia, son 13 Incoterms, ¿sí? Términos de negociación internacional, reglamentados por la Cámara de Comercio Internacional y rigen
en todos los países del mundo, o por lo menos en los países firmantes de la Organización Mundial de Comercio, y se acogen a la normatividad emanada de las normas de la Organización Mundial de Comercio. El valor CIF que menciona, el costo de la mercancía más el flete internacional más el seguro internacional, por cuenta y riesgo del vendedor. Sí, o sea que si yo estoy vendiendo una mercancía en términos CIF, además de que le entrego la mercancía en el puerto de origen, así, acordado entre las dos partes, mi responsabilidad es pagar el flete internacional y el seguro internacional hasta destino. Ya los costos de ahí en adelante corren por cuenta y riesgo del comprador. Este término de negociación tiene una connotación importante, y es que es el que se convierte en el valor de aduanas para liquidar impuestos. Sí, toda mercancía susceptible de importar debe pagar impuestos. Quien compra, cuando la mercancía entra al país destino, debe pagar unos impuestos por importación, sí, que esto finalmente es reglamentado por el gobierno nacional, dependiendo si el producto es muy escaso, tiene un arancel o un impuesto bajo. Si el producto se fabrica en el país, pues el gobierno debe tomar unas medidas de cierta protección a la industria nacional, y entonces le asigna un arancel más alto con el ánimo de desestimular esa importación de ese producto. De todas maneras, no es muy conveniente que los gobiernos fijen los impuestos con el ánimo de frenar la importación, porque lo que está haciendo es frenando el desarrollo, impidiendo que productos del exterior entren al mercado nacional. Y el FOB es el valor de la mercancía colocada en el puerto de origen de la mercancía. Es decir, que si yo estoy vendiendo en un término de FOB, mi responsabilidad como vendedor va hasta colocar la mercancía en el puerto de embarque. Cualquier riesgo de accidente, pérdida, deterioro, saqueo de la mercancía va por mi cuenta y riesgo, porque yo se la debo entregar a entera satisfacción en el puerto de origen, sobre el buque que asignó o escogió el comprador en ese puerto. Bueno, pues otra de las preguntas que me sale es: muchas personas quieren ahora exportar sus productos, quieren que otros países pues obtengan el producto que ellos están produciendo o su servicio. ¿Y cuáles serían esos riesgos implícitos? ¿Y cuál sería el extracosto si es CIF, precio CIF o FOB? ¿Y cómo podemos llegar allá? O sea, ¿cómo podemos saber cuáles son los costos tanto de uno como el otro? Para escuchar la respuesta, primero vamos a este breve corte comercial y ya regresamos.